Mi esposo solía decirme que era inútil porque no podía tener hijos ni cocinar bien. Cuando tuve un aborto espontáneo, me trató como si no fuera importante, casi como si fuera su sirvienta. Me llevó, enferma con una fiebre de 40 grados centígrados, y me llevó a una zona remota de la montaña. Me dijo, no regreses, podrías contagiarme. En medio de mi fiebre alta, me dejó sola en las montañas. No sé cuántas horas pasaron, pero no pasaban autos. Me recosté sobre el asfalto frío, sintiéndome mareada, y pensé que no lo lograría. Luego, de repente, un auto se detuvo frente a mí. El conductor me preguntó si estaba bien y me ayudó. Al día siguiente, mi esposo vino a verme al hospital. Se veía pálido y tembloroso. Mi nombre es María. Tengo 30 años y soy ama de casa en mi segundo año de matrimonio. Mi esposo, Silas, trabaja en una oficina. Nos conocimos en el trabajo, y desde el principio, él estaba muy apasionado por cortejarme. Me conmovió su atención, así que comenzamos a salir. Cuando nos casamos, visitamos a sus padres, y me recibieron calurosamente. Su mamá dijo, qué linda joven, y su papá le dijo a Silas que hiciera todo lo posible por hacerme feliz. Después de casarnos, Silas insistió en que me quedara en casa y fuera ama de casa a tiempo completo. Yo había esperado seguir trabajando, pero él dijo, si trabajas, voy a quedar mal, quiero que te encargues de todo en casa. Aunque no estaba de acuerdo, lo acepté, sintiéndome agradecida de que me dejara ser ama de casa. Silas nunca ayudaba con los quehaceres y hasta criticaba mi comida. Aún así, no discutía con él. Frecuentemente iba con él a visitar a sus padres porque eran amables y no era tan difícil. Sin embargo, noté que Silas parecía estar muy unido a sus padres, aunque no lo demostraba abiertamente. Era claro cuánto significaban para él. Silas realmente necesitaba la aprobación de sus padres. Compartía con ellos, incluso cosas pequeñas como un ascenso o elogios en el trabajo. Cuando sus padres decían algo como, wow, eso es impresionante, él se alegraba todo el día. Silas quería ser amado y reconocido por ellos, aunque podía ser controlador como esposo. A pesar de eso, nuestro primer año de matrimonio fue pacífico. Un año después de casarnos, algo sucedió que cambió nuestra relación. Me enteré de que estaba embarazada. Cuando se lo conté a Silas, se puso muy feliz. Lo lograste, María. Ahora podemos darle a papá y mamá su primer nieto, dijo. Aunque yo pensaba, ¿realmente te preocupan ellos en este momento? Su emoción me hizo sonreír. Pero le dije, Silas, aún estoy en las primeras etapas del embarazo. No sabemos qué puede pasar. Esperemos hasta que esté más estable antes de contarles a nuestros padres. Él estuvo de acuerdo, y pensé que todo estaba resuelto. Al día siguiente, sin embargo, mi suegra me llamó. Felicidades, María. Escuché que estás esperando. ¿Cómo te sientes? Dijo. Le pregunté, ¿cómo te enteraste? Ella explicó que Silas ya se los había contado y que mi suegro estaba emocionado. Yo le había pedido a Silas que no dijera nada aún, así que me sentí frustrada. Mi suegra me deseó lo mejor, pero no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Cuando Silas llegó a casa, lo confronté. Silas, ¿les contaste a tus padres sobre mi embarazo? Te pedí que no lo hicieras. Todavía es temprano. Él lo restó importancia, diciendo, no es para tanto. Es un momento feliz, pero luego añadió, y lo más importante, quiero un niño. Silas dijo, quiero criar a un buen joven, tal como mi papá me crió. Quería responder, pero no pude, así que me quedé en silencio. 2 semanas después, fui al ginecólogo y me sorprendió saber que no pudieron detectar el latido del bebé. Eso significaba que tuve un aborto espontáneo. El doctor dijo que los abortos son comunes en las primeras etapas, pero no pude dejar de llorar. Al día siguiente, me sometí al procedimiento y volví a casa. Silas no dijo nada en el coche. Le pregunté, Silas, di algo, por favor. Cuando llegamos a casa, estaba ansiosa por el silencio de Silas, así que traté de hablar con él. Pero Silas me miró enojado y dijo, ¿ni siquiera puedes llevar un embarazo bien? Probablemente fue culpa tuya que el bebé no sobreviviera. ¿Cómo se lo explico a mis padres? Me quedé atónita. ¿Qué? ¿Eso es más importante para ti que mi bienestar? Le pregunté. Silas se rascó la cabeza, sorprendido, y dijo, siempre me fue bien en la escuela. En mi carrera, me casé a la edad correcta y te he estado manteniendo. Todo iba bien hasta ahora. ¿Y ahora esto? Es increíble. Siguió, es un fracaso. Si tan solo hubieras podido tener un hijo como una persona normal, mis padres habrían estado tan felices. Ahora es una mancha en mi vida. Es tu culpa. Has arruinado mi vida. No podía creer lo que estaba oyendo. Luego dijo, deberías disculparte con mis padres. Diles que lo sientes por no haber podido tener un hijo, y yo no les contaré lo que pasó.
Slam la puerta del dormitorio como si quisiera ser brusco. Llamé a mi suegra llorando y le conté sobre el aborto espontáneo. Ella trató de consolarme, diciendo, es común en las primeras etapas del embarazo, no te preocupes demasiado, querida. Por primera vez desde el aborto espontáneo, mi suegra me dijo suavemente, María, cuídate el cuerpo. Al escuchar esas palabras tan amables, se me escaparon las lágrimas. Mis suegros siempre se preocuparon por mí, nunca dijeron algo hiriente como Silas. No pude contarles lo que él había dicho, así que les agradecí y terminé la llamada. Luego me fui a la cama. Al día siguiente, tuve un procedimiento con el ginecólogo, pero Silas me ignoró y se fue a trabajar. Tuve el procedimiento sola y me dijeron que descansara. Me sentía vacía después de perder al bebé, solo sentada allí en un estado de aturdimiento. Cuando Silas llegó a casa, preguntó, ¿por qué no estás haciendo los quehaceres? Le dije que me había sometido a una cirugía y necesitaba descansar, pero mis ojos se llenaron de lágrimas. Él suspiró, me agarró por el cuello y dijo, ni siquiera pudiste cumplir con tu rol como esposa teniendo un hijo. ¿Crees que puedes saltarte los quehaceres? Eres un fracaso, y yo soy el que te mantiene. Ponte a hacer las tareas. Lloré y comencé a hacer los quehaceres, sintiéndome indefensa. Después de eso, la actitud de Silas solo empeoró. Si no hacía las cosas perfectamente, me gritaba, echándome la culpa por no haber tenido un hijo. Toda la constante culpabilidad me hizo empezar a creer que todo era mi culpa. Me convertí en una sirvienta temerosa, haciendo todo lo que Silas ordenaba. El estrés me estaba afectando y comencé a perder peso. Mis suegros lo notaron, pero lo oculté, diciéndoles que estaba a dieta. El tiempo pasó, y luego Silas dijo, tengo trabajo importante que hacer. El presidente cuenta conmigo para un ascenso. Necesito concentrarme en este trabajo, así que tienes que hacer los quehaceres perfectamente sin interrumpirme. Sé una buena esposa. Asentí y seguí haciendo los quehaceres, obedeciendo todas sus órdenes. Silas comenzó a llegar tarde a casa, y apenas hablábamos. Sorprendentemente, comencé a sentir algo de alivio en este silencio. Para ese entonces, prefería estar sola que hablar con Silas. Un día, me resfrié y me sentí terrible. Mi temperatura llegó a 39 grados centígrados en la mañana y subió a 40 grados centígrados por la tarde. Apenas podía moverme, pero logré terminar la mitad de los quehaceres. Eventualmente, me desplomé en un estado de aturdimiento, incapaz de seguir adelante. Escuché a Silas llegar a casa. Me preguntó, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está la cena? Respondí débilmente, tengo fiebre. Está a 104 grados Fahrenheit y no puedo moverme. Llévame al hospital. Silas me ayudó en silencio. Me levantó y me llevó al coche. Pensé que finalmente me llevaba al hospital, y me sentí aliviada, quedándome dormida en el coche. Cuando desperté, estaba completamente oscuro, y no sabía dónde estaba. Salí tambaleando del coche, escuchando insectos y aves a mi alrededor. Sentí que estábamos en lo profundo de las montañas. Le pregunté, ¿dónde estamos? Me llevabas al hospital. Silas respondió fríamente, no vales la pena ir al hospital. Eres una esposa inútil que no puede tener hijos ni cocinar bien. Solo eres una carga. No regreses. Con esas palabras, se subió al coche y me dejó atrás. Me desplomé en las montañas con fiebre alta, incapaz de levantarme. Busqué mi teléfono y mi cartera, pero ya no estaban. Me había dejado abandonada, sola, sin ningún coche pasando por ahí. Me recosté en el suelo frío, pensando que no sobreviviría. Justo cuando pensaba que no podía más, un coche se detuvo frente a mí. Alguien me preguntó si estaba bien. Me sentí aliviada y me desmayé. Al día siguiente, desperté en una cama de hospital. La persona que me había ayudado estaba allí. Silas entró en la habitación, sorprendido. ¿Estás hospitalizada?, dijo fríamente. Pero cuando vio a la persona que estaba conmigo, se quedó boquiabierto. Presidente, ¿qué hace usted aquí? Era Aaron Compton, el jefe de Silas, el presidente de la empresa para la que Silas trabajaba. Aaron dijo, entonces, eres la esposa de Silas, María. Luego, miró a Silas y continuó, ¿no me dijiste que estabas casado con alguien como ella? Silas, temblando, le preguntó, ¿conocías a María antes? ¿La conocías? Suspiré y expliqué, sí, Aaron es un viejo amigo de mi padre, y siempre ha sido amable conmigo desde que era pequeña. Sabía que él manejaba una empresa, pero no sabía que era tu lugar de trabajo. Mi padre lo mantenía en secreto para evitar influencias o favoritismos. Silas parecía confundido, pero yo continué, ese día quedé varada cuando Silas me dejó. Aaron vino a ayudarme después de encontrarme colapsada al costado de la carretera. Él regresaba de un viaje a un hotel en una montaña remota. Si no me hubiera encontrado, no sé qué habría pasado. El presidente, con tono serio,
le dijo a Silas, cuando fui a ayudar. Me sorprendió encontrar a María. Un paso más y podría haber sido una cuestión de vida o muerte. ¿Qué pensabas? Silas se puso pálido y entró en pánico, tratando de explicarse, pero el presidente lo interrumpió, diciendo, no pongas excusas. María es importante para mí, lo que le hiciste es terrible. Si lo reportamos a la policía, podría ser arrestado por abandono y negligencia. Las rodillas de Silas cedieron, y se desplomó, dándose cuenta de la gravedad de la situación. El presidente luego me miró y asintió antes de salir de la habitación. Silas murmuró para sí mismo, me van a despedir. Justo en ese momento, se escucharon pasos acercándose, y la puerta se abrió bruscamente. El padre de Silas entró en la habitación, le dio una bofetada en la cara y gritó, este hijo tonto mío. La madre de Silas comenzó a llorar. María, lamento mucho el comportamiento de mi hijo. Les había contado todo lo que Silas me había hecho, y ahora él me miraba con odio desde el suelo. Me acusó, ¿fuiste y les contaste sobre mí? Su padre le gritó, ¿qué es esto de delatar? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Silas, temblando, suplicó, papá, ¿por qué haces esto por ella? Soy tu hijo amado. Pero su padre y madre no tenían piedad. Te hemos criado mal. Estamos cortando lazos contigo, declaró el padre de Silas. ¿Cortar lazos? Silas suplicó, no, por favor, papá, mamá, basta, lloró, aferrándose a ellos, pero ellos lo empujaron fríamente. Su padre dijo, voy a tolerar tu presencia solo hasta que hagas las paces con María. Después de eso, no tengo intención de involucrarme contigo nunca más. Silas entonces se volvió hacia mí y rogó, María, por favor, perdóname, si lo haces. Mis padres y el presidente también me perdonarán, se calmarán. Estaba furiosa, respiré profundamente y lo enfrenté, no seas ridículo. Después de todo lo que Silas me había hecho, incluyendo dejarme abandonada en las montañas, finalmente me planté frente a él. Solo te importa a ti mismo, le dije, lo sé todo. Se sorprendió por mis palabras duras, ya que nunca le había respondido antes. Le dije fríamente, voy a divorciarme de ti. Y también voy a pedir compensación por el daño emocional que me causaste. Silas se arrodilló, atónito. Mi suegro lo agarró por el cuello y lo arrastró fuera. Poco después, el divorcio se finalizó sin problemas y recibí 144,000 pesos por el daño emocional. Decidí no denunciarlo a la policía, por consideración a mis suegros. La advertencia del presidente ya le costó caro a Silas. Lo despidieron de su trabajo, y su reputación quedó arruinada. Parece que no puede encontrar otro empleo. Mis suegros se disculparon conmigo repetidamente e incluso me compensaron por los problemas que causó Silas. En cuanto a Silas, cortó la relación con ellos y ahora vive solo en un apartamento en ruinas, completamente aislado. Su vida ha ido en picada. En cuanto a mí, me mudé más cerca de mi familia con el dinero de la compensación y comencé a vivir una vida tranquila. Finalmente volví a trabajar y recuperé mi independencia. A partir de ahora, planeo vivir positivamente, siendo fiel a mí misma. Mi nombre es Rachel Palmer y tengo 37 años. Justo la semana pasada asistí a un gran evento profesional donde me estaban honrando por mi trabajo en investigación y educación. Había esperado esta noche por semanas. Se suponía que sería una celebración de todo lo que había logrado. Pero las cosas tomaron un giro inesperado cuando entré al baño para tomar un descanso. Ahí, vi a alguien a quien no había visto en casi 15 años, mi madre. Estaba parada frente al lavabo, reaplicándose el lápiz labial, tan impecable como siempre. Por un momento, me pregunté si me reconocería. Luego, sus ojos se encontraron con los míos en el espejo. Su mano se detuvo, y su mandíbula se tensó. Rachel, dijo, con una voz fría y distante, como si fuéramos extrañas que se encontraban en un evento elegante y no una madre e hija tras 15 años de silencio. No esperaba verte aquí, añadió. Me mantuve firme, sujetando mi bolso. Podría decir lo mismo, respondí. ¿Qué te trae por aquí? Se giró para mirarme. Con una postura rígida, tu padre y yo fuimos invitados. Siempre hemos apoyado a las organizaciones enfocadas en la educación, dijo. Luego, con un leve interés, añadió, ¿y tú? Me están honrando esta noche, contesté, mirándola a los ojos, por mi trabajo en investigación. Su rostro apenas cambió, pero noté un destello de sorpresa antes de que lo ocultara rápidamente. Ya veo, dijo, volviendo al espejo. Bueno, supongo que todos encuentran su camino eventualmente. Sus palabras trajeron de vuelta recuerdos del día en que dejé mi casa para siempre. Tenía 19 años, y los años previos a ese momento estaban lejos de ser fáciles. En la preparatoria, luché con la depresión, pero en nuestra familia, admitir eso era inaceptable. ¿De qué podrías estar triste?
me dijo mi madre una vez cuando intenté hablar con ella. Lo tienes todo, deja de poner excusas. Pero me estaba ahogando. La presión de estar a la altura del apellido Palmer era abrumadora. Para mi tercer año, mis calificaciones estaban bajando. En mi último año, apenas estaba sobreviviendo. Mis padres no veían a una adolescente que necesitaba ayuda, veían un fracaso. Cuando me aceptaron en un colegio comunitario, mi padre se enfureció. Esta familia tiene estándares, dijo, caminando de un lado a otro en la sala mientras yo sostenía mi carta de aceptación. No has hecho más que arrastrarnos hacia abajo. Si quieres arruinar tu vida, está bien, pero lo harás sola. Esa noche, me echaron de casa. Nunca olvidaré el peso de mi mochila cuando salí por la puerta, llena de ropa y la pesada realización de que estaba completamente sola. Mis padres ni siquiera se despidieron. Mi madre estaba revisando su teléfono, y mi padre desapareció en su estudio. Por semanas, me quedé en el sofá cama de una amiga mientras buscaba mis próximos pasos. El colegio comunitario no era glamuroso, pero era mío. Trabajé medio tiempo en un restaurante para pagar la matrícula y la renta, apenas sobreviviendo hasta que pude permitirme un pequeño departamento. Fue difícil equilibrar las clases, los turnos largos y la constante sensación de no ser suficiente, pero por primera vez, podía respirar, aunque solo fuera un poco. Ese primer año pasó en un torbellino de noches de estudio y trabajo interminable, pero algo sorprendente ocurrió, encontré esperanza. Elegí estudiar química, me encantaba y quería demostrarme a mí misma, y tal vez incluso a ellos, que podía triunfar en algo desafiante. No fue fácil. Mis calificaciones en la preparatoria habían sido promedio, y sentía que estaba empezando desde cero, pero por primera vez en años, no estaba cargando con sus expectativas. Me enfoqué en aprender. Nunca olvidaré mi primer examen de química. Había pasado semanas preparándome, memorizando cada fórmula y reacción hasta poder recitarlas en mis sueños. Cuando el profesor devolvió los exámenes, dudé en mirar mi calificación, pero ahí estaba, 92%. Casi lloré en clase. No era perfecto, pero lo había ganado. Esa pequeña victoria se sintió como el primer paso para reconstruir mi vida después de que todo se había derrumbado. Con el tiempo, crecí de formas que nunca imaginé. El colegio no fue fácil, pero aprendí a trabajar por lo que quería. Cuanto más me esforzaba, más crecía. Para cuando terminé mi título asociado, ya no era solo una estudiante, era alguien que había aprendido a luchar por su lugar en el mundo. Cuando me transferí a una universidad de 4 años, los desafíos no se detuvieron, pero para entonces, ya sabía cómo enfrentarlos de frente. La chica tímida e insegura de la preparatoria había desaparecido. Me convertí en alguien capaz de explicar ideas complicadas frente a una clase y sostener su posición. La química, que alguna vez parecía imposible, se convirtió en mi pasión. No solo quería pasar, quería sobresalir, demostrarme a mí misma y a ellos que no era un fracaso. Trabajé medio tiempo e hice prácticas en laboratorios de investigación, ganando experiencia que abrió una gran puerta para mí, convertirme en investigadora principal en una organización sin fines de lucro enfocada en la educación científica. No era solo un trabajo, era una misión. Quería ayudar a niños que les dijeron que no eran suficientes a encontrar su camino, tal como yo lo hice. Cuando me gradué con mi licenciatura, pensé que sería un momento de orgullo, pero también dolió. Mis padres ni siquiera llamaron, ni para felicitarme ni para preguntar sobre mis planes, nada. Mi padre tenía una enorme empresa de fertilizantes, y él y mi madre vivían en una mansión, organizando fiestas elegantes y mezclándose con personas importantes, pero, a pesar de todo su dinero, nunca se preocuparon por mí, a menos que fuera para criticarme. Incluso después de graduarme con honores y de haber trabajado tanto para llegar hasta allí, yo no existía en su mundo. Para ellos, era solo un fracaso, un recordatorio de algo que querían olvidar. Esa realización dolió más de lo que quería admitir. Esperaba, tal vez ingenuamente, que al menos reconocieran mi esfuerzo, pero no lo hicieron. El único miembro de la familia que vino a mi graduación fue mi tía Lidia, la hermana menor de mi madre. Lidia era la oveja negra de la familia, a menudo rechazada por ser diferente, pero siempre había sido amable conmigo. Ella era la que recordaba mi cumpleaños, incluso cuando mis padres actuaban como si no existiera. Cuando la vi saludando desde el fondo de la multitud, me formó un nudo en la garganta. Después de la ceremonia, me esperaba en el estacionamiento con un gran ramo de flores. «Lo lograste, niña», dijo, abrazándome fuertemente. «Estoy tan orgullosa de ti». No fue mucho, pero fue suficiente. No fue el silencio frío al que estaba acostumbrada. Mi tía Lidia me recordó que la familia no tiene que ser perfecta, y que el amor puede venir de los lugares más inesperados.
A mi tía Lidia no le importó que no hubiera seguido el camino que mis padres querían para mí, le importaba que lo hubiera logrado, sin importar los obstáculos. Unos meses después de graduarme, mientras terminaba un proyecto de investigación en la universidad, uno de mis profesores, el doctor Collins, me llamó aparte. El doctor Collins era un químico de la vieja escuela que hablaba de la tabla periódica como si fuera poesía. Había notado mi persistencia y ética de trabajo. Rachel, dijo, con voz tranquila y reflexiva, he estado en contacto con algunos colegas en la Universidad de Oxford. Están ofreciendo una oportunidad de investigación en química ambiental, y creo que serías una candidata perfecta. Al principio, pensé que bromeaba, Oxford, yo, pero el doctor Collins hablaba en serio. Esto no es solo un trabajo, dijo, es una oportunidad para hacer contribuciones reales al campo. Te lo has ganado, no dejes que el miedo te detenga. Sus palabras resonaron en mi mente mientras llenaba la solicitud. Apliqué con dudas, sin creer que quedaría seleccionada. El proceso fue intenso y me preparé para el rechazo, pero, semanas después, llegó un correo electrónico. Nos complace informarte que te hemos otorgado una beca de investigación para tu trabajo propuesto en química ambiental en la Universidad de Oxford. Me quedé atónita. Mudarme a Inglaterra fue como entrar en un mundo nuevo. No le dije a nadie, especialmente no a mis padres ni a mis viejos amigos. La única persona en quien confiaba con la noticia era mi tía Lidia. Unos días antes de irme, la llamé. Has trabajado demasiado para dejar que algo te detenga, me dijo, su voz firme y alentadora. Haz esto por ti, Rachel. Ella entendió por qué necesitaba desaparecer, para escapar de las sombras de mi pasado y construir un futuro libre de juicios e indiferencia. Le pedí que no le dijera a nadie a dónde iba. No quería que me encontraran, o peor, que me arrastraran de nuevo a su mundo. Con nada más que una mochila y una débil esperanza de un nuevo comienzo, abordé un avión rumbo a Oxford. Al instalarme en un pequeño apartamento en la ciudad, me sumergí en mi trabajo. Las primeras semanas fueron un torbellino de adaptación, el idioma, la cultura, la soledad, pero a medida que me adentraba en la investigación, comencé a sentirme en casa. Ahora formaba parte de algo más grande, trabajando en proyectos que realmente importaban, con el potencial de impactar al mundo. La química ya no era sobre probarme a mí misma, era sobre cambiar el futuro. Completé mi maestría, impulsada por una confianza recién encontrada, y apliqué para un doctorado. El proceso fue agotador, noches sin dormir y horas interminables en el laboratorio, pero estaba decidida. Había encontrado mi lugar en Oxford, y no iba a regresar. Años después, obtuve mi doctorado, estableciéndome como una investigadora respetada en química ambiental. Cuando me ofrecieron un puesto como profesora en Cambridge, casi no lo podía creer. Cambridge, una de las instituciones más prestigiosas del mundo. Sentí que era un sueño que nunca me había atrevido a perseguir. En Cambridge, descubrí una nueva pasión, enseñar y guiar a la próxima generación de científicos. Compartir el conocimiento y la resiliencia que había adquirido me trajo una satisfacción que no esperaba. De pie al frente de un aula, ganando respeto y atención. A menudo pensaba en la tímida y insegura chica que solía ser. Ella había crecido en alguien de quien podía estar orgullosa. Aún así, a veces me preguntaba si alguien en casa sabía dónde estaba o le importaba. Mis padres nunca se habían comunicado, ni una llamada, ni una carta, ni un correo electrónico. Era como si me hubieran borrado de sus vidas. ¿Alguna vez pensaron en mí? Me decía a mí misma que no importaba. Había construido mi vida sin ellos, y su silencio solo demostraba cuán innecesario había sido su aprobación. Pero cuando vi el reflejo de mi madre en ese espejo del baño, el peso de nuestra historia cayó de golpe. Sus palabras despectivas, todos encuentran su camino eventualmente, retumbaban en mi mente. ¿Realmente lo creía? ¿Le importaba siquiera los años que pasé luchando por mi futuro? Pensé en todas las veces que mis padres dijeron que no era lo suficientemente buena. El frío silencio cuando dejé su casa. Los años que se mantuvieron alejados de mí, parecía tan lejano, pero la amargura seguía fresca. Había trabajado tan duro, dejando todo atrás, mudándome a Inglaterra, obteniendo mi maestría y doctorado, y convirtiéndome en profesora en Cambridge. Y aún así, ahí estaba ella, actuando como si todo eso no importara, actuando como si yo no importara. Cuando salió del baño, tranquila y distante, sentí una mezcla de ira y alivio. Al verla desaparecer entre la multitud, me di cuenta de lo lejos que había llegado. No necesitaba su aprobación ni la de nadie más. Había construido mi vida a mi manera, y eso era suficiente. La gala comenzó poco después. Las voces murmuraban, las copas chocaban, y traté de dejar atrás el peso de nuestro encuentro. Esta era mi noche, el momento por el que tanto había trabajado. Respiré hondo y entré en el salón,
donde llamaron mi nombre, Rachel Palmer, reconocida por su trabajo innovador en educación y química sostenible. Los aplausos retumbaron mientras caminaba hacia el escenario. Las luces brillaban sobre mí, y al mirar el mar de rostros, el momento se hundió en mí. Esto no solo se trataba de mi trabajo, era una declaración, para mí misma y para cualquiera que hubiera dudado de mí. Había demostrado que era más que la chica que mis padres desestimaban. Me había convertido en alguien completamente mío, y eso era suficiente. Mientras estaba de pie en el escenario, la voz del anfitrión resonó con un anuncio. En reconocimiento a las contribuciones de esta noche, un donante anónimo ha comprometido una beca de $2 millones para continuar con la investigación y el impacto de la beneficiaria en educación. La sala se quedó en silencio. Mi corazón latía rápido. $2 millones. No solo era un reconocimiento, era algo que cambiaba la vida. Mientras trataba de procesar el anuncio, mis ojos recorrieron la multitud. Fue entonces cuando lo vi, cerca del fondo, junto a la salida, estaba mi padre. Su rostro estaba duro y amargo. Por un momento, nuestros ojos se encontraron. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y se fue. Ni siquiera se quedó para escuchar mi nombre. La voz del anfitrión interrumpió mi shock. Esta generosa beca, posible gracias a Mosaic Fertilizers, resalta la importancia de la innovación en la química sostenible. Mosaic Fertilizers, la empresa de mi padre. La verdad me golpeó como una ola. La beca fue financiada por él. Aunque no sabía que iría a parar a mí, debió haber pensado que estaba apoyando a alguien más, a alguien de quien pudiera sentirse orgulloso. La ironía me dolió. Logré agradecer al público y bajé del escenario, con la mente en caos. Los aplausos se sentían distantes, como un zumbido lejano. No podía dejar que esto terminara con él alejándose de lo que debió haber sido un momento de cierre. Lo seguí afuera y lo encontré parado junto a su auto. «Papá», lo llamé, con la voz temblorosa. Se dio vuelta lentamente, su rostro marcado con la misma expresión de decepción que recordaba. «¿Qué es ahora, Rachel?», dijo con rudeza. «¿Crees que voy a felicitarte? ¿Celebrar que estés tomando mi dinero?». Me detuve a unos pocos pasos de él, intentando mantener la calma. «No sabía que venía de ti», dije, «y no lo pedí». Él hizo una mueca. «Bueno, ahora es tuyo, disfrútalo, pero no cambia nada. Sigue siendo la fracasada que eché de mi casa. Ninguna beca ni premio va a arreglar eso». Las palabras dolieron, pero esta vez no me quebraron. Me mantuve firme. «No lo necesito para hacerlo», dije. «Construí mi vida sin ti, y seguiré construyéndola. Esta beca no se trata de ti, se trata de lo que he logrado». Él no dijo nada, solo negó con la cabeza y se subió a su coche. Mientras se alejaba, yo me quedé allí, dejando que el silencio me envolviera. Esa noche tomé una decisión. Los $2 millones no eran mi victoria. Eran un recordatorio de todo lo que había dejado atrás. Doné cada centavo para financiar becas para estudiantes de bajos recursos. Ellos merecían la oportunidad de construir su futuro libre de juicios y expectativas. Al finalizar la donación, sentí una paz tranquila. El dinero de mi padre no me definía. Su aprobación no me validaba. Mi legado sería el mío propio. Y eso valía más que cualquier beca.